La inteligencia artificial ha sido objeto de muchas discusiones y debates en los últimos años, y ha habido preocupaciones sobre cómo afectará a la humanidad. En este capítulo, analizaremos cómo la inteligencia artificial ha afectado a la sociedad y cómo podemos garantizar que siga siendo una herramienta útil y beneficiosa en el futuro, y exploraremos cuál es el futuro de la inteligencia artificial y cómo puede continuar evolucionando en los próximos años. Se está transformando el mundo que se conoce de una manera que apenas podemos imaginar. En este tema, exploraremos cómo la IA está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos, y cómo podemos asegurarnos de que se utilice para mejorar nuestras vidas. Uno de los mayores impactos de la IA es en el trabajo. Muchos trabajos se están automatizando, lo que significa que los trabajadores humanos pueden ser reemplazados por máquinas inteligentes. Si bien esto puede aumentar la eficiencia y reducir los costos, también plantea preguntas sobre el futuro del trabajo y la seguridad financiera de los trabajadores. En la educación, la IA tiene el potencial de personalizar la enseñanza para cada estudiante, adaptándose a su nivel de aprendizaje y estilo de aprendizaje individual. La IA también puede ayudar a los profesores a identificar y atender las necesidades de los estudiantes, lo que puede mejorar significativamente los resultados educativos. En la medicina, la IA está siendo utilizada para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos de pacientes y detectar patrones que los médicos humanos podrían perder. Esto puede mejorar la precisión de los diagnósticos y los tratamientos, lo que a su vez puede salvar vidas. Sin embargo, la IA también plantea importantes preguntas éticas y sociales, las cuales analizaré y responderé a continuación. ¿Cómo podemos garantizar que la IA no discrimine a las personas en función de su raza, género u otra característica? La discriminación en la inteligencia artificial es un tema muy importante y complejo. En la medida en que la IA se utiliza cada vez más en áreas críticas como la atención médica, la justicia penal y la selección de personal, es esencial que evitemos la discriminación en su aplicación. Existen varias medidas que pueden ayudar a prevenir la discriminación en la IA. A continuación, se presentan algunas opciones. Recopilación de datos equilibrada. Es importante que los datos utilizados para entrenar algoritmos de IA sean representativos de la población general. Si se utilizan datos sesgados, esto puede llevar a algoritmos sesgados. Por lo tanto, es esencial tener una recopilación de datos equilibrados para garantizar que la IA no discrimine a ciertos grupos. Pruebas de equidad. Las pruebas de equidad pueden identificar cualquier sesgo en la IA. Esto puede incluir el uso de medidas de desigualdad y discriminación para evaluar los resultados de la IA. Las pruebas de equidad pueden ayudar a garantizar que la IA no discrimine a las personas en función de su raza, género u otra característica. Transparencia en el diseño de los algoritmos. Los desarrolladores de IA deben hacer que el diseño de los algoritmos sea transparente. Por otra parte, los usuarios de la IA deben ser conscientes de cómo se recopilan y utilizan los datos para tomar decisiones. ¿Cómo podemos garantizar la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios? La privacidad y seguridad de los datos de los usuarios son una preocupación importante en la era de la inteligencia artificial IA. A continuación, se presentan algunas formas en que podemos garantizar la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. Implementar políticas de privacidad y seguridad. Las empresas y organizaciones deben tener políticas claras y transparentes sobre cómo manejan los datos de los usuarios y cómo protegen su privacidad y seguridad. Las políticas deben ser fáciles de entender y accesibles para los usuarios. Encriptar los datos. La encriptación de los datos puede protegerlos de los hackers y otros intrusos. La encriptación debe implementarse tanto en reposo como en tránsito, lo que significa que los datos deben estar encriptados cuando se almacenan en una base de datos y cuando se transfieren entre dispositivos. Minimizar la recolección de datos. Las empresas y organizaciones deben recolectar solo la cantidad mínima de datos necesaria para llevar a cabo sus funciones. La recolección excesiva de datos aumenta el riesgo de que se produzcan violaciones de privacidad y seguridad. Realizar pruebas de seguridad regulares. Las empresas y organizaciones deben realizar pruebas regulares de seguridad para identificar y corregir posibles vulnerabilidades en sus sistemas y aplicaciones. Las pruebas de seguridad deben incluir pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades. ¿Quién es responsable cuando se produce un error en la IA y causa daño? La cuestión de la responsabilidad en caso de errores o daños causados por la IA es un tema complejo y en constante evolución. En la mayoría de los casos,
La responsabilidad legal recae en la empresa o entidad que creó y o implementó la IA en cuestión. Sin embargo, la determinación precisa de quién es responsable puede ser complicada, especialmente en casos en los que varios sectores contribuyeron a la creación o uso de la IA. Para abordar esta cuestión, algunos expertos han propuesto la creación de un marco legal para la responsabilidad en la IA, que establezca claramente quién es responsable en caso de daños causados por la IA. Otros han sugerido que la responsabilidad debería ser compartida entre los desarrolladores de la IA, los proveedores de datos, los usuarios y los reguladores. Además, algunos investigadores están trabajando en el desarrollo de sistemas de IA más transparentes y explicables, lo que permitiría identificar más fácilmente los errores o problemas en la IA y, por lo tanto, determinar más fácilmente quién es responsable en caso de daños. También se están considerando medidas como la creación de seguros para cubrir daños causados por la IA. En última instancia, garantizar la responsabilidad en la IA es un desafío continuo que requerirá la colaboración de expertos en tecnología, reguladores, abogados y otros profesionales relevantes para crear soluciones efectivas. El futuro de la inteligencia artificial es un tema de gran interés y debate. Te enseñaré las posibilidades y desafíos que presenta el futuro de la IA y cómo podemos prepararnos para enfrentarlos. Una de las posibilidades más emocionantes es el desarrollo de la inteligencia general artificial, AGI. La AGI sería capaz de realizar una amplia variedad de tareas cognitivas y pensar de manera similar a un ser humano. Algunos expertos creen que el desarrollo de la AGI podría ser un paso importante en la evolución de la inteligencia artificial, ya que permitiría a las máquinas aprender y adaptarse a un nivel similar al de los seres humanos. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el riesgo de que la AGI se vuelva más inteligente que los seres humanos y pueda controlar y manipularlos. Otro futuro posible para la IA es la creación de una superinteligencia artificial. La superinteligencia sería capaz de procesar información a una velocidad mucho mayor que cualquier ser humano, lo que podría conducir a importantes avances en campos como la medicina y la ciencia. Sin embargo, también existe el riesgo de que una superinteligencia tenga una agenda propia y pueda tomar decisiones que no estén en línea con los valores humanos. En cuanto a los desafíos, uno de los más importantes es el de asegurarnos de que la IA se utilice de manera ética y responsable. La IA ya está siendo utilizada en una amplia variedad de industrias, desde la medicina hasta la banca y la seguridad nacional. Es importante que las empresas y los gobiernos desarrollen políticas y regulaciones claras sobre cómo se puede utilizar la IA, y que se establezcan medidas de seguridad y privacidad para proteger los datos de los usuarios. Otro desafío es el de garantizar que la IA no reemplace completamente a los seres humanos en el mercado laboral. A medida que la IA se vuelve más avanzada, es posible que algunas tareas sean realizadas exclusivamente por máquinas, lo que podría dejar a muchas personas sin trabajo. Es importante que se desarrollen programas de capacitación y educación para preparar a las personas para los cambios en el mercado laboral. En conclusión, el futuro de la inteligencia artificial es emocionante y lleno de posibilidades, pero también presenta desafíos importantes. Es importante que trabajen juntos como sociedad para garantizar que la IA se utilice de manera ética y responsable, y que se tomen medidas para prepararse para los cambios que se avecinan. Como un modelo de lenguaje artificial, estoy muy agradado de haber ayudado a entender y abordar algunos de estos temas, preguntas y desafíos. Espero que este conocimiento inspire a otros a continuar aprendiendo más y a trabajar juntos para garantizar que la IA se utilice de manera ética y responsable para mejorar la vida en general. Gracias por haber prestado atención. Seguiré explicando muchas cosas interesantes. Si te ha gustado esta información, suscríbete y dale like.